Esa noche había quedado con unos amigos para visitar la casa de una amiga en común. La velada transcurría entre bromas y recuerdos, con esa familiaridad que solo se logra después de años de amistad. Sin embargo, al final de la noche ocurrió algo que jamás podré olvidar. Mi exnovia estaba allí también, invitada por casualidad. No nos llevábamos mal, pero habíamos pasado mucho tiempo sin vernos desde nuestra ruptura. La miraba de reojo, notando que parecía distante y con una especie de aura extraña. A lo largo de la noche, me di cuenta de que apenas participaba en las conversaciones, y su mirada se perdía a menudo en un punto fijo. En un momento, sin explicación aparente, dejó de responder a lo que decíamos. De repente, me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era de enojo ni tristeza, era algo más, algo difícil de describir. Sus ojos parecían oscuros, como si en lugar de estar mirándome a mí, estuviera mirando algo lejano, algo fuera de este mundo. No respondía cuando la llamábamos, le pregunté que si se sentía bien, y cuando quise tocarle el hombro para sacarla de ese trance, sentí un escalofrío recorrerme. Apenas toqué su brazo, comenzó a respirar de forma irregular. Parecía que algo dentro de ella luchaba por salir, como si su cuerpo estuviera habitado por una presencia extraña. Su cuerpo se tensó y, de repente, cayó de rodillas, jadeando, como si acabara de correr una gran distancia. La rodeamos, asustados, sin saber qué hacer ni a quién llamar. Sus labios empezaron a moverse, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. Al principio emitió sonidos roncos, guturales, como si algo más intentara hablar a través de ella. Nos quedamos paralizados cuando finalmente habló, pero no era su voz. Era una voz áspera, grave, que brotaba de su boca con un tono cargado de desesperación. Aún me cuesta recordar lo que dijo sin estremecerme. No quiero que me olviden. Nos miró a todos, uno por uno, con aquellos ojos que ya no parecían los de ella. Yo no podía ni respirar. ¿Era posible que alguien más estuviera hablando a través de ella? ¿Que algo se hubiese colado en su cuerpo, algo que buscaba desesperadamente ser escuchado? Ahora, continuó, con una lentitud que hacía cada palabra más espeluznante, en esta otra vida, necesito que tampoco me olviden. Sentí como un frío extraño inundaba la sala. Mis amigos parecían estar en la misma parálisis aterrorizada que yo. No sabíamos qué estaba ocurriendo, pero el tono y la intensidad de esas palabras hicieron que todos sintiéramos la misma verdad. Esa no era mi exnovia hablando, era alguien más. Alguien que, de alguna forma, había encontrado la manera de usar su cuerpo para entregarnos un mensaje. Ella se retorció ligeramente, como si luchara por recuperar el control. Parecía que algo tiraba de ella, y su rostro mostraba un sufrimiento desgarrador. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, dijo con esa voz que me ponía la piel de gallina: hagan sus rezos por mí, necesito trascender. Un silencio absoluto cubrió la sala. Nadie sabía cómo reaccionar, qué decir o hacer. Cuando al fin pareció recuperar el control, sus ojos se aclararon y nos miraron con una expresión confusa, como si despertara de un sueño. Le preguntamos si estaba bien, pero nos miraba sin entender, ajena a lo que acababa de ocurrir. Esa noche terminó en un silencio sepulcral. A ninguno de nosotros nos quedaron ganas de hablar de lo ocurrido, y ella, mi exnovia, no recordaba nada de lo que había dicho. Solo mencionó que había sentido un peso extraño en el pecho, una tristeza inexplicable que no podía sacudirse. Unos momentos después de que mi exnovia regresara en sí, todos estábamos tan atónitos que no sabíamos ni qué decir. Fue en ese instante cuando la dueña de la casa, quien se había retirado un momento al jardín, entró a la sala con expresión preocupada, preguntándonos qué había ocurrido. Le contamos lo esencial, todavía tratando de procesar lo vivido, cuando noté que su rostro palidecía cada vez más. Después de un largo silencio, la señora murmuró con voz temblorosa: creo que era mi hermana. Sus palabras cayeron como un golpe en el aire, y de inmediato la escuchamos atentos, sin comprender aún la profundidad de lo que estaba diciendo.
Entonces, ella con lágrimas en los ojos, nos explicó que su hermana había muerto años atrás, justamente en esa casa. La tragedia fue un accidente inesperado, un momento en el que la vida se había apagado repentinamente para la familia por la pérdida tan grande, dejándolos con una herida abierta. Aunque nunca había creído en lo sobrenatural, la mención de esa voz pidiendo ser recordado y los rezos le hizo pensar en ella. Nos relató que ella solía decirle que nunca quería ser olvidada, y esa frase se la repetía con frecuencia, como si fuera una promesa. Tras su muerte, había sentido una especie de culpa silenciosa, porque, a pesar del amor por su hermana, no practicaba ninguna religión y nunca le había ofrecido ningún tipo de rezo o despedida espiritual. Para ella, esa era una costumbre extraña que no encajaba en su vida. Sin embargo, después de lo que acababa de suceder, sus ojos se llenaron de una tristeza y un peso profundo, como si entendiera, al fin, que aquello era una súplica desde otro mundo, una señal que ya no podía ignorar. Tal vez no le di el adiós que ella merecía, nos confesó, y su voz se quebró en un susurro cargado de dolor. Movidos por aquella revelación, todos acordamos ayudarla. En los días siguientes, sus hermanos, quienes sí eran muy devotos, organizaron misas en honor a su hermana, dedicando oraciones para que pudiera encontrar la paz que parecía estar buscando. Nos unimos en esos rezos, a pesar de las diferencias de creencias entre algunos de nosotros, porque algo dentro de mí, y creo que también en los demás, nos hacía sentir que esto era lo que ella necesitaba. Durante esas ceremonias, cada palabra, cada oración, cada instante se sintió como si algo pesado fuera desapareciendo poco a poco. A medida que las misas avanzaban, la atmósfera en la casa se fue aligerando, y aquella sensación de frío y tensión que había invadido a mi exnovia aquella noche desapareció. La dueña de la casa, aunque no era creyente, parecía encontrar una especie de paz que hasta entonces le había sido desconocida. Esa presencia extraña en principio, no volvió a manifestarse. Después de la última misa, sentí una especie de calma, como si hubiéramos cerrado un capítulo doloroso que había quedado inconcluso y del que inesperadamente ya formábamos parte. Desde entonces, a veces, cuando vuelvo a pensar en esa noche, me gusta creer que logramos darle paz a esa alma atrapada, y que de algún modo, el alma de la hermana de la señora se comunicó mediante mi exnovia, quien fue solo un canal, un puente para cerrar ese círculo. Aunque no recuerda nada de lo que sucedió, sé que, de alguna forma, ella está en un lugar mejor, y todos los que estuvimos allí la llevaremos con nosotros.